Aquí no eres un número más. Eres una historia de Dios. Yo estoy activando el reino. Yo también. Actívalo tú también. Estamos activando el reino. Bienvenidos a la palabra de Dios con el pastor y profeta José Zamora. Empecemos entonces. Pues hoy vamos a hablar del tema de la recompensa de los profetas de Dios. Ahí lo pueden ver en pantalla, la recompensa de los profetas de Dios. Para empezar, vamos a ir a Primera de Reyes 17, 13 al 14. Dice la palabra del Señor, lo leemos en la versión Las Américas, en el nombre de Jesús, y dice así. Entonces Elías dijo, no temas, ve como has dicho, y haz esa torta, dice, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande la lluvia sobre la faz de la tierra. Hoy vamos a hablar entonces el tema, como les decía, la recompensa de los profetas. Un profeta camina con el respaldo de Dios, anotemos. Esta es una introducción. Los profetas caminan con el respaldo de Dios. Y lo que había pasado ahí, les voy a poner el contexto, es el bendecido profeta Elías. Realmente el profeta Elías le decían la peste, porque Elías era muy bravucón. Elías era de verdad tenía muy mal genio, muy mal carácter. A veces hay personas que tienen un carácter, un temperamento muy fuerte y definitivamente su llamado en Dios tiene que ver con lo profético, tiene que ver con lo de hablar de parte de Dios, una palabra que Dios hablaría. Y entonces el ministerio profético tiene que ser así, tiene que ser una personalidad, tiene que ser un carácter fuerte para poder hablar a veces la palabra que es fuerte. El profeta Elías había hecho lo siguiente, fíjense, el Señor le había dicho, yo te voy a usar para que devuelvas el culto hacia mí, porque recordemos que el tiempo de Elías, el culto lo había tomado Baal, los Baales, con Jezabel que estaba a la cabeza, ¿verdad? Que yo la reprenda, que era un gobierno demoníaco, era un gobierno satánico, que hacían lo que querían. La tarea de Elías era difícil, pero para convencer a todo el pueblo de Israel a volver al culto hacia nuestro Dios, pues no lo iba a tener fácil, tenía que demostrarlo de una manera poderosa. Y miren cómo lo hace Dios a través de un juicio. Pero ese juicio lo activó Dios a través de su profeta Elías. Por eso en la Biblia quedó registrado como el gran profeta Elías, que se atrevió a decir, no lloverá hasta que yo lo diga, porque Dios se lo autorizó. Imagínense qué autoridad tenía el profeta Elías, que dijo, no va a volver a llover sobre la faz de la tierra hasta que yo lo diga, y se echó 3 años sin llover. Entonces, obviamente, si no hay lluvia, no hay cultivos, no hay comida, no hay comida. Entonces, Dios hizo que hubiera un arroyo para que ahí bebiera el profeta y pasara un tiempo, pero luego dice que el arroyo se secó, obviamente porque no llovía. Y hay algo interesante ahí, en ese pasaje de Elías, porque se le acaba el subsidio de parte de Dios y le dice Dios, tienes que moverte, vete a Sarepta de Sidón y ahí ya le di órdenes yo a una viuda para que te alimente. Entonces es el contexto que acabamos de leer. Una viuda le dio de comer al profeta Elías. Pero la viuda, aquí antes de este versículo 13 y 14 que acabamos de leer, la historia es que la mujer estaba a punto de morir de hambre con su hijo y le dijo al profeta, no tengo nada que comer. Elías le dice, dame algo de comer y le dice, no tengo nada que comer, de darte de comer, solo tenemos un poco de harina y un poco de aceite y voy a entrar a mi casa y voy a preparar una torta y va a comer mi hijo y voy a comer yo y nos vamos a morir. Y era el momento que el profeta se echara una buena profecía y dijera, no, mujer, no vas a morir, Dios ahorita te va a hacer un milagro aquí. Sin embargo, miren lo que le dice el profeta Elías. Dice, Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho. Entra a la casa y haz la torta. Dice, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela a mí. Y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, esto es así. Ayer daba testimonio una hermana en la iglesia que yo la conocía a ella, fíjense cómo es la vida. Yo la conocía a ella cuando teníamos nuestra sede física, antes de pandemia, la conocía haciendo pupusas ella. Hacía pupusas, ahora ya no. En el momento que nos conocimos, a mí se me había olvidado, yo le dije, hermana, póngame a mí dos de chicharrón, le dije. Y la señora se me queda viendo y me dice, ¿cómo usted sabe que yo soy cristiana? Y entonces le dije, no, porque el que es hijo de Dios se le nota.
Y bueno, la cosa es que justo en ese tiempo ella estaba pasando una situación muy difícil económicamente y le había dicho al Señor, Señor, yo, si tú me pones a un pastor cerca, yo me voy a congregar ahí y ahí voy a dar fruto. Y la cosa es que, pues, se quedó con nosotros desde 2 años antes de pandemia y hasta la fecha. Y entonces ayer dio testimonio ella y nos contaba, y con mi esposa nos quedábamos así como sorprendidos porque la hermana ha prosperado, económicamente ha prosperado mucho, tanto que hasta cerró la pupusería. Pero en ese tiempo que hacía pupusas, dice que Dios le habló a ella de serle fiel a Dios en sus finanzas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Es increíble lo que Dios ha venido haciendo con ella. Ayer nos contaba muchas cosas. Yo no le había dicho a ella más que diera su testimonio. Yo no le dije qué decir. Ella empezó a decir y justo confirmó todo lo que ahorita les estoy compartiendo. Se los voy a poner así. Cuando, si hay algo que un profeta de los 5 ministerios, apúntenlo, es Efesios 4:11, ahí en Efesios 4:11 aparecen los 5 ministerios que Dios permite, el pastor, el evangelista, el apóstol, el maestro y el profeta. Son 5 ministerios, nada más 5 formas de llevar la palabra de Dios a las personas. Y los 5 son totalmente distintos. Entonces, por ejemplo, yo a veces he estado moviéndome en unción de pastor, he estado fluyendo en una unción pastoral. Sin embargo, la unción fuerte o la unción primaria en mi vida es lo profético. Entonces, cuando me he movido en lo profético, en lo que es lo mío, las cosas se activan, las cosas se dan. Atención, la hermana decía, ya sé por qué puse el ejemplo de la hermana, dice que y 2 veces, las 2 primeras veces que le profeticé, bueno, Dios usándome a mí, ¿verdad? Porque no fui yo ni me recordaba, sino fue el Señor. Dice que la primera le decía, dice el Señor que vas a cambiar carro. Y miren lo tremendo, dice que el carro que ella tenía en ese momento era alquilado, era un carro de alquiler. Entonces sí que ella decía, pero ¿qué carro si ni carro tengo? Y bueno, efectivamente la palabra profética en los años ha sido así. Ha cambiado más de 5 vehículos y la hermana está en bendición. Después, dice el Señor que no te preocupes por tu renta. Dice ella que era una cosa terrible, que la acosaban así faltando días, miren, tiene que pagarme y todo. Ahora está en un lugar donde dice que el dueño ni se aparece y que hasta a los 3 meses se acuerda de pedirle la renta. Dice ella, cómo todo se cumple. Y ahora soy más fiel, dice, porque he visto el respaldo de Dios. Al punto que voy es, ella decía, yo hubiera querido en ese momento que yo, ¿verdad? Me diera una palabra, dice que el pastor me diera una palabra, el Señor te va a prosperar de aquí a unos días, vas a poder pagar lo que tienes que pagar. Sin embargo, no fue así, pero la palabra se cumplió. Obviamente sabemos que no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios, pero a lo que voy es, ella pudo haber abortado la palabra, las 2 palabras que le había dado. Ella pudo haber dicho, no, hombre, si esta no es mi realidad ahorita, si yo lo que necesito es dinero para pagar las cosas, no necesito una promesa de parte de Dios. Cuando nosotros creemos a la palabra profética que se nos da, y esto es lo interesante de hoy, la religión nos hizo un daño en el sentido que nos ponía a creer en algo, pero no en alguien. Y esto es, aquí quiero decirlo así con pinzas. Fíjense pues, Moisés se lo dijo a Dios, le dijo, yo voy a ir a Egipto, tú me estás convenciendo, ya tiré la vara, ya vi tu fuego, ya me hablaste, yo voy, a ti te van a creer, pero a mí no me van a creer. Entonces, atención, Segunda de Crónicas 20:20 dice, creer en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí hay una gran diferencia. Es tan fácil creerle a Dios, pero tan difícil creerle a un hombre que vemos. Es tremendo eso. Y peor si conocemos su humanidad. Hoy entiendo por qué Jesús nuestro Señor está registrado en la Biblia, que hizo muchos milagros afuera de donde era su ciudad natal, pero en su ciudad natal, en Belén, no hizo más de unos 2, 3 milagros, porque dice que decía la gente, ¿y no es este Jesús el hijo de José y de María? Por eso dice, el dicho dice ahí en la Biblia, no hay profeta con honra en su propia tierra. Tremendo, ¿verdad? Porque la familiaridad anula la unción, anula la unción. Se lo voy a poner así, muchos creen en Dios. De hecho, yo creo que hasta, la Biblia dice que hasta el diablo cree en Dios. Dice que el diablo cree en Dios y tiembla.
pero la diferencia del diablo es que no le obedece a Dios. Entonces, atención a lo que voy a decir. De que creen en Dios, las personas creen en Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿confían en Dios? Para creerle a Dios es creer con Dios, pero para confiar en Dios yo tengo que creer a los que Él me envían. Y eso es lo que hoy vamos a hablar en el nombre de Jesús. No le arregló con una varita mágica el problema a la mujer, sino miren lo que le dice. Elías le dijo, no temas, ves, ve como has dicho, pero hazme a mí primero la pequeña torta de eso. ¿Usted qué haría si está pasando una situación económica difícil y le llega un profeta encima bravo? Porque el Elías era, yo creo que no tenía modo, era tosco el hombre. Y que le llegue a decir, mire, ¿tiene algo de comer? No, pues yo solo tengo un poquito de harina y una cosita ahí, le voy a dar a mi hijo y nos vamos a morir. Ah, va, pero ¿sabe qué? Hágamelo a mí primero. Le estoy diciendo que tengo solo para mi hijo y para mí. ¿Por qué me viene a pedir? Aquí ahí está la diferencia. Dios ya le había dicho a la viuda, va a venir un hombre mío, va a venir un siervo mío, va a venir Elías, va a venir un profeta mío y te va a pedir a Dios por la bendición de Dios, ya soy papá. Uno entiende eso cuando dice, eso no es un dicho, eso es una realidad. Uno de papá a veces se puede quitar el pan de la boca con tal que el hijo coma. Es que es así, haríamos la vida por nuestros hijos. Y la mujer le está diciendo a Elías, solo tengo un poquito, ya estoy en números rojos, ya solo nos queda una última cena, una última comida. Vamos a preparar la torta, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y le dice, y fíjense Elías, no le dice pobrecita, vamos a orar para que Dios no, le dice, ¿sabes qué? Va, anda a hacer la torta, pero primero me la das a mí, primero me la das a mí. Como pastor, he ido a muchos lugares, es parte de mi día a día, a orar por gente enferma, hospitales y así. Y este año es curiosamente más que en cualquier otro año. Les digo algo, a veces la mayoría de familiares, cuando la situación ya está muy difícil, siempre me dicen esto. El doctor dijo que tiene tal cosa, pero Dios tiene la última palabra. Y se oye bien, y lo entendemos, y es así. Pero yo por adentro digo, pero ¿por qué siempre dejan a Dios que tenga la última palabra y por qué no lo ponen que tenga la primera palabra en la vida? Porque hay que esperar situaciones difíciles para que Dios tenga la última palabra. ¿Por qué no poner a Dios de primero? Entonces, lo que el profeta puso, anótelo, fue mover a esta persona de vivir una vida de necesidad a vivir una vida de principio, de poner a Dios primero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Va, se lo pongo así la fórmula. Si no queremos tener necesidades en la vida, aprendamos a Dios a ponerlo primero y vamos a darnos cuenta cómo todo cambia. Aquí sí el orden de los factores cambia todo el resultado. Porque si ponemos a Dios de último, entonces muchas veces realmente ni lo vamos a poner. Es tremendo. ¿Cómo se nota esto? Obras, no palabras. La religión nos enseñó a amar a Dios de una manera muy romántica, a través de las palabras, o cuánto te quiero, o cuánto te amo, y rezo y rezo y rezo, pero, hermano, perdón que se los diga, pero realidades hacia Dios no las hay. Y entonces, ¿por qué? Porque se va a notar en lo que es mi principio, lo que es primero para mí. Se lo pongo ya así. La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Todo lo que es primero en su vida es lo que usted tiene en el corazón. O sea, lo que usted más quiere, lo que usted más guarda, lo que usted más desea en el mundo, eso se va a convertir en su tesoro. Tremendo. Cuando Dios no es el primero, sino es el cuarto, el quinto o la última palabra, entonces se va a reflejar en que tarde o temprano llega la necesidad y necesitamos a un bendecido Elías que se aparezca por ahí. Porque el bendecido Elías le dijo, tráemela a mí primero. Ahí podríamos decir, este sí que aborazado, pero hay un respaldo de Dios, dice, porque así dice el Señor, aquí sí le profetizo, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. ¿Saben qué? ¿Saben qué hace Dios? Si me pones primero, voy a suplir tus necesidades, pero tienes que ponerme primero. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Si en nuestra querida Guatemala las personas, la mayoría, pusieran a Dios de primero, se miraría en nuestra propia vida, se miraría que las añadiduras nos alcanzarían, pero como Dios no es primero, sino Dios, muchas veces lo digo con todo respeto, porque yo también fui así, era un Dios que era de social casi, ¿amén?
Ah, sí, hoy es el no sé qué, hoy es el bautizo de no sé cuánto, hoy es casi que era un evento social, Señor. O lo teníamos para la hora de los cuentazos. Ponerlo a Dios primero. Eso es otra liga. Ese es el reino de Dios. Poner a Dios de primero. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Esto solo es la base. No hemos entrado al tema. Son 3 puntos hoy. Vamos al primer punto. La recompensa. Los profetas de Dios tienen algo, se mueven por la recompensa de Dios. Mateo 10:41, anótelo. Esta versión de la Biblia me gusta tanto, Palabra de Dios para todos, PDT, sus siglas, Palabra de Dios para todos. Dice así, el que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Hago la pregunta, ¿cuál es la recompensa del profeta? Anote, ¿cuál es la recompensa del profeta? ¿Cuál es la recompensa del profeta? Porque la Biblia dice, el que reciba un profeta de Dios, profeta es el que habla de parte de Dios. Amén. El que oye al Señor o ve, esos son los dos tipos de profetas que hay. Hay profetas videntes y hay profetas que oyen, ¿verdad? Curiosamente yo he estado siendo mudado, siempre he escuchado, pero ahora estoy más viendo. Entonces es así. Pero el profeta o la profetisa de Dios, el hombre o la mujer de Dios, que hablan de parte de Dios, que oyen una profecía para alguien, dice que el que reciba uno de ellos recibirá la recompensa del profeta. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte entonces. Fíjense, aquí ahorita ustedes no lo ven, ¿verdad? Pero a veces, de verdad, estoy a las en punto, o sea, a las y media. Y ustedes ven que el link les llega a las 7, a veces a las y cuarto, y yo con gran pena, pues, porque ya voy 15 minutos tarde. Pero es porque a veces el Zoom no carga, el internet está abajo, algo está pasando, pero lo que voy es, hay un esfuerzo detrás que se hace para que la palabra nos llegue. Y entonces voy a este punto. Todo lo que aquí pongo para predicar, dice la Biblia, no quedará sin recompensa, pero luego dice, pero el que reciba a un profeta como profeta de Dios, todo lo que ese profeta hizo también lo alcanzará la recompensa a él. El que tocaba a Jesús no quedaba igual, porque Jesús era el profeta de profetas, es el espíritu de la profecía de Jesús. Y aquella mujer, se recuerdan del flujo de sangre, se abrió paso entre la multitud y dijo, si tan solo toco el borde del manto de ese hombre, quedaré sana de mi azote. Vio al profeta de Dios, vio al ungido de Dios y tomó la recompensa de ese profeta, la bendición de ese profeta. Gloria a Dios. Lo que el profeta tiene se transmite. Atención, lo que un profeta de Dios tiene se puede transmitir. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Yo no sé cuántos aquí quisieran empezar a ver de forma sobrenatural su vida. Ver de forma sobrenatural. Dice 2 Corintios 5:7, aquí en la versión Nueva Biblia Viva, dice así, Nueva versión internacional, perdón, dice, en efecto, dice 2 Corintios 5:7, miren lo que dice el apóstol Pablo, en efecto, vivimos por fe, no por vista. Gloria a Dios. Profeta, a favor de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que espero. Entonces, atención, pero voy a conseguirme una venda, y lo vamos a hacer así, por acá, por Zoom. Pero, por ejemplo, pasa que cuando nos empezamos a conocer ya llevamos un tiempito juntos, ya conozco a Nicole, conozco a Juanse, conozco a Mónica, empezando a conocer a Marisol, ya sabemos ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más nos conocemos, menos puedo fluir porque ya las conozco de vista, ya nos conocemos de vista. Pero atención, la semana pasada pedí que se me pusiera una venda en una iglesia y se pusieron como 10, 20 personas y solo oía yo la gente llorar, llorar, llorar. No por mí, sino yo no sabía quién estaba, solo pedía que me pusieran la mano en el hombro, igual el día de ayer. Y fue lo mismo. Entonces me di cuenta de algo, me di cuenta de algo. Por fe andamos y no por vista. Yo tengo que aprender en el nombre de Jesús que hay algo que solo los profetas tienen, que no necesitan ver tu vida para que Dios hable al profeta y diga algo que solo tú conoces. Ahí está, ahí está. Esa es la recompensa de un profeta, que ve más allá de lo que se ve. Bueno, entonces, atención, ahora abro otro paréntesis aquí al mensaje. Ustedes saben que a veces nosotros los profetas nos podemos frustrar, por eso oren mucho por nosotros, sobre todo en este tiempo que viene para el país.
hay un momento en cada uno de los profetas de Dios que empiezan a ver más allá, su visión se alarga. Y entonces, ¿qué pasa? Que es como la película Volver al Futuro. Cuando ya vemos allá, un poquito más adelante, cuando vemos en lo natural, vemos aquí en este mundo ahorita, en este presente, en este 28 de agosto, nos podemos frustrar, nos podemos a veces desesperar, como que nos genera una ansiedad, porque decimos, Señor, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto falta? Si tú ya me lo mostraste, ¿por qué no viene aquí? ¿Por qué no cambia aquí la cosa? Gloria a Dios. Y por cierto, este mensaje va a cambiar tu tiempo. Escúchame, esto no es una palabra así de moda, pero de verdad te lo digo. Hoy va a cambiar tu tiempo y especialmente me dirijo a los que hemos pasado por momentos que no nos han gustado, momentos que a veces uno se siente estancado. No sé si me estoy predicando yo aquí solo, pero momentos donde uno se siente estancado, no sé cuánto les ha pasado, que uno quisiera ver un cambio, que uno quisiera ver, Señor, cambia esto, Padre, en el nombre de Jesús. Pues yo vengo a decirte que el Señor va a cambiar en el nombre de Jesús. Yo lo estoy sintiendo de verdad en mi vida, que ese pozo, ese momento que pasé, ya pasó en el nombre de Jesús, de verdad. Estoy viendo cómo el Señor está mandando su viento favorable, está soplando en dirección nueva, haciendo la obra que Él está haciendo. Gloria a Dios. Pero necesitamos entonces ver no con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Ejemplo, todos aquí tenemos algo que queremos que se nos resuelva y no hay modo que se resuelva. ¿Y cómo se va a resolver? Si podemos ver espiritualmente, si podemos ver más allá. Gloria a Dios. Si lo puedes ver allá, espiritualmente, con visión profética, Señor, yo no lo veo ahorita, pero yo no me voy a mover por sentimientos, Señor, yo voy a seguir creyendo. Me impactó lo de la hermana. Ella se rió, dice, pero ¿qué carro si no tengo ni carro? Y les digo, para la gloria de Dios, hace un negocio y en medio del negocio no le podían pagar y le dice el señor, mire, le voy a pagar de esta forma, no tengo el capital, pero no sé si le parece que le dé mi carro y me quedo pagándole lo que le debo y le cambian el carro a una Audi, una camioneta Audi, dice la hermana, mi primer carro fue un Audi y no tenía ni carro. Y es que Dios, se nos olvida algo, Dios tiene 1001 recursos más de los que nosotros contamos naturalmente. Dios es más grande, Él es el Todopoderoso. Él puede cambiarnos la vida en 5 minutos si le da la gana a Dios. Por eso, si lo ponemos primero, vamos a ver sus beneficios, vamos a ver cosas que antes no mirábamos. Gloria a Dios. Entonces los profetas tienen una forma de ver sobrenaturalmente. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Gloria a Dios. Por fe andamos y no por vista. Orando al Señor, la semana pasada oí esa canción de Tú eres mi amado. Hay una parte en la canción que dice, ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Y entonces con esa canción yo sentí como mi tiempo cambió, porque el Señor me recordó y me dijo, tú eres un profeta. Amén. Tú eres un profeta. Y estás tratando de ser pastor. Ay, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ay, Señor. Si Elías, en lugar de moverse como profeta de Dios y darle 2 palabras proféticas, le dio la primera, ve y hazme la torta, pero primero a mí, y de ahí para tu hijo y para ti. Lo puso a Dios primero poniéndose él, fíjense, cómo sabía Elías quién era él. Él era un profeta. Elías no le dijo, hermana, agarre su Biblia, ahorita le voy a dar una clase de Biblia. No, Elías no estaba para ser pastor, Elías era un profeta. Luego dice, luego le dice la segunda profecía, porque así te dice el Señor, la harina no se acabará ni la tinaja escaseará. Y así le pasó a la mujer, se empezó a ver cómo sobrenaturalmente se multiplicó todo. Y yo creo que ese es el sentir de todos nosotros, y yo me incluyo en el momento que uno está pasando ese estanque, que no cambia nada, que no se mueve nada, que uno dice, Señor, pero si tú eres poderoso, tú me lo has mostrado antes, ¿por qué ahorita parecía como que ¿dónde estás? Ahí viene el cómo. Señor, ¿cómo? ¿Cuántas aquí quieren hoy el cómo? Amén. Yo lo estoy, esta palabra que voy a decir ahorita, no crean, no la estoy predicando. Esa palabra me la estoy predicando también, porque es también para mí. Miren, aquí viene el cómo. Por eso les dije que es una palabra práctica. En efecto, vivimos por fe y no por vista. La mujer, volviendo al punto, estamos en el 2, ¿verdad? Los profetas ven de su forma sobrenatural.
La mujer solo miraba su problema. No, dice, solo tenemos un poco, eh, dice, y voy a comer yo y mi hijo, y nos vamos a morir. Y el profeta le dice, primero hazme a mí y tráemela, después harás para ti, para tu hijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Puso a ver a Dios primero, en medio de la necesidad de la mujer, puso a ver a Dios de primero, no de último, sino cambió el factor y dijo, tu problema es que estás viendo el problema, hablas del problema. Se los voy a poner ya así, hermano, siento la unción de parte de Dios de decirlo. Esto va a bendecir a muchos, esto va a bendecir a muchos. El problema del momento de necesidad, el momento donde no cambia, donde nos sentimos abrumados, nos sentimos con temor al futuro, ¿qué va a pasar? Empieza uno a ver, a rascar la olla, como se dice. ¿Será que voy a tener? ¿Será que me va a alcanzar? En ese problema evidencia un problema que hubo antes. ¿Sabe cuál fue el problema? Que se perdió de vista a Dios. Se perdió de vista a Dios. Y entonces, cuando dejamos de ver a Dios, porque por fe andamos, no por vista, cuando dejamos de ver a Dios, ¿saben qué empezamos a ver? Nos empezamos a ver a nosotros mismos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Esto lo voy a dar con anestesia. Amén. Gloria a Dios. Porque a la carne no le gusta esto que voy a decir. A la carne no le gusta. La carne, cuando hablo de carne, es el hombre carnal, la mujer carnal, es la mujer que ve naturalmente lo que se ve. A todos nos ha pasado, a mí también. A todos nos ha pasado. Por ejemplo, yo hago la pregunta aquí. ¿A cuántos aquí les cuesta compartir? Sinceramente, mejor no miro a nadie, pero pregúntese, ¿de verdad soy una persona que le cuesta despojarse de lo que supuestamente es mío? ¿De lo que es mío? ¿Me cuesta despojarme? Dice, esto es bien tremendo, esto es bien tremendo. Ustedes saben que la siembra, el ofrendar, el dar, no solo a la iglesia, sino dar a las personas, dar a mi esposa, dar esto, es una siembra, es una ofrenda. Escuchen esto, dice la Biblia, esta es una ley espiritual, el que siembra generosamente, generosamente cosechará, mas el que siembra escasamente, escasamente va a recoger. Esa es una ley espiritual igual a la ley natural de la gravedad. ¿Se recuerdan? El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, a lo más alto del templo, y le dijo, tírate, porque escrito está en el Salmo 91, que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y Jesús le responde, también está escrito, diablo le dijo, no pondrás al Señor tu Dios a prueba. ¿Por qué? Porque Dios estableció la ley de la gravedad y sabía que se iba a ser sencillo. Amén. Entonces le dicen, no pondrás al Señor tu Dios a prueba. Yo no me puedo subir al Tical Futura y decir, como tengo fe y soy el superprofeta José Zamora, ahí voy y me tiro y Dios me va a mandar a sus ángeles. No, seguro me reviento la cara. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad va a operar en mi cuerpo. Va. Entonces lo mismo, la ley de la siembra y la cosecha opera en nosotros. Lo que tú estás dando es lo que te va a venir. Entonces tenemos que ser todos sinceros aquí. ¿En qué momento dejamos de ver a Dios? Pedro le dice, vio que Jesús venía caminando sobre las aguas y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. 100 puntos, Pedro. Y le dice, el Señor soy yo, ven, le dice. Y Pedro da el primer paso, da el segundo paso. Y de repente dice la Biblia, qué curioso, dice, y viendo al viento, y el viento no se mira. Imagínense, qué miedo tenía que vio hasta el viento y se empezó a hundir. Eso es lo que nos pasa. Cuando caminamos en fe, es cuando nosotros decimos, aquí creo que lo tengo, miren cómo el Señor nos habla gráficamente, que hay un sobre de la iglesia, que es la iglesia que me da cobertura a mí, ¿verdad? Y yo lo digo para la gloria de Dios, no para ponerme de ejemplo. Yo ofrendo y diezmo en mi casa espiritual, con mi pastor, tengo pastor, no soy profeta errante, tengo quien dar autoridad, respetar y dar cuentas. Ahora, yo no soy familiar de ninguna de las que están aquí, no soy un primo, no soy un hermano, no soy un padre, pero en mi caso, mi pastor espiritual es mi papá biológico. A veces yo miro a mi hermanito pequeño que vive en la casa. ¿Y qué tal, José? Con su gran vaso de Starbucks, así que yo sé que solo el vaso cuesta 80 pesos tal vez, o el otro, y uno tomando su café León, va, a veces, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces a mí qué gozo me das diezmarle, va, para que aquel siga. No, Josecito.
Ahí viene y dice Dios, ¿a quién estás viendo? ¿A quién se lo estás dando? Tú no se lo estás dando a un hombre, tú se lo estás dando a Dios a través de tu Elías, a través de tu Elías. Entonces la cosa cambia, porque yo no digo entonces, atención, yo no le estoy dando a un hombre, yo le estoy dando al Señor. Estoy honrando al Señor. Y dice la Biblia que si soy fiel en lo poco, sobre mucho me pondrá el Señor. Pregunta entonces, ¿cómo puedo demostrarle a Dios mi confianza? Si de palabras o de obras. ¿Cuál creen que sería la confianza? Porque hay gente que le dice, yo voy a estar con usted, pastor, siempre, yo voy a estar hasta el fin. Y probablemente no van a llegar. Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te dejen, yo no, nunca te dejaré. Y Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, Pedro. Gloria a Dios. ¿Cómo le demuestro a Dios mi confianza? Aquí. Aquí viene el cómo hoy. Con esto. Si usted no se consagra con esto, no hay otra vía. Yo ya entendí eso. Lo tengo como manual de vida. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Miren en la pantalla. Nunca había visto esto. De verdad. Viva el Señor, que había leído 1000 veces Deuteronomio, pero esta cita como que Dios la había apartado para mí, para este tiempo. Escucha esto, que no viene del teacher, esto viene de parte de Dios. Mira esto, qué tremendo. Miren este tercer punto y final. Los profetas verdaderos de Dios te ponen a Dios de primero. Si algo está pasando en nuestra querida Guatemala, es que muchos ministros se han vuelto falsos. ¿Por qué? Porque no te dejan pensando en Dios, sino te dejan pensando en ellos. Yo vengo a decirte que la gloria sea al Señor. Salmo 115 dice, a Dios sea la gloria y no a nosotros. No a nosotros, sino a ti sea toda la gloria, Señor. Gloria a Dios. Nosotros vamos a pasar. Nosotros hoy estamos, mañana no sabemos, pero Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Yo les quiero decir esto para la gloria de Dios, para la gloria y honra del Señor. Esta hermana que dio el testimonio de las pupusas dice, pastor, yo no sabía eso, me hizo llorar ayer la hermana. Me decía, pastor, usted no lo sabe, pero en ese tiempo que dice pupusas y empecé a congregarme donde usted, a veces no tenía para la harina y para el queso de las pupusas, pero no tenía para los tomates. Oigan eso. Y yo sabía que lo que daba de diezmo, con lo que daba de diezmo podía pagar lo de los tomates. Oigan. Y aún así le di al Señor. Y ahora miro que hasta tuve que cerrar la pupusería, porque Dios ha sido muy fiel conmigo. Qué fácil darle a Dios cuando hay para tirar en onda. Pero qué lindo cuando le damos a Dios de lo que nos sacaría del clavo. Ahí, ahí, dice, si son fieles en lo poco, sobre mucho los pondrá el Señor. No dice, si son fieles cuando ya tengan, no, dice, si son fieles a Dios en lo poco, sobre mucho los pondrá el Señor. No, me quebrantó. Y también nosotros perdonamos porque una vez vimos las pupusas y dijimos, qué ricas están, solo que le faltó salsa. No sabía yo que me habían dado el diezmo. Salsa de tomate. Ay, Señor. Ay, Señor. Que ahora sí, aquí hágase la pregunta usted. Aquí hágase usted, esta noche hágase usted la pregunta ante Dios. Señor, dígale al Señor, ¿cómo están mis cuentas, Señor, allá arriba? ¿Cómo están mis cuentas? Pablo, el apóstol Pablo, miren qué humildad tuvo el apóstol Pablo, llevado al tercer cielo. Y Pablo dice un día, hablando de la ofrenda, y dice, no lo digo porque tenga necesidad, pues he aprendido el secreto, he aprendido a estar feliz con mucho o con muy poco. A todo le puedo hacer frente porque es Cristo el que me fortalece, pero lo digo para que su cuenta en los cielos aumente. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Es que he sido flagelado, me han tenido que bajar en cestos, me han puesto orden de captura, me han flagelado 40 veces menos uno. Han hecho tantas cosas por mí, por llevar el evangelio a toda casi Europa, que el que me dé una siembra, todo lo que yo hice, esa recompensa le va a llegar a usted. ¿Saben qué me dan ganas? De que usted estuviera predicándome esta palabra y yo ser la oveja para mandarle una siembra. Gloria a Dios, gloria a Dios. El que reciba un profeta como profeta de Dios, la recompensa de este profeta lo alcanzará usted. Profetizo en nombre de Jesús, profetizo. Yo no sé cuántos de aquí lo quieran, pero yo lo recibo. Profetizo en el nombre de Jesús
que vas a empezar a ver la bondad de Dios aún de personas que menos te lo imaginabas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Eso es de repente de Dios cuando alguien dice, Dios me puso a darle esto, Dios me mandó, no me deja en paz si yo no hago algo para bendecir su vida. Dice uno, Señor, gracias, Padre, gracias. Algo viste en mí, Señor, que te puse primero, te puse primero. Gloria a Dios. En mi vida había visto esta cita bíblica, Deuteronomio, tengo ganas de mandarme a hacer un cuadro de esto. Deuteronomio 14:23. En presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogerá como santuario. ¿Saben cuál es ese lugar que uno escoge, que Él escoge, perdón, como santuario? ¿Saben cuál es? El lugar donde uno se congrega, el lugar donde uno oye palabra. Atención. ¿Cómo sé que las cosas son de Dios? Que no me las busqué, sino Dios me buscó. No me referí, sino Dios me abrió la puerta. No me fui a ofrecer, sino Dios me lo puso en el aleluya. No me la peleé entre 10 chavos, sino era la que Dios me guardó. Aleluya. Yes, yes. Entonces dice, el lugar que Dios escogiera, hazle caso a la voz. Muévete por principio, no te muevas por necesidad. No mires para ti. Dice, no veas por vista, ve por fe. Ve por fe. El lugar que Él escogerá como santuario, allí comerás el diezmo de tus cereales, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus ovejas y vacas. Y oiga esto, te lo puse ahí subrayadito. Esto es lo más precioso que he leído este año. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Oh, ay, Señor. A veces la vida, si la vemos humanamente, así con ojos de vista natural, nos amargamos. Nos voy a abrir mi corazón. Acababa de entregar mis diezmos al Señor y a los días se arruinó mi camioneta. Las dos culatas se fueron. Cuando veo el presupuesto, dije yo, Señor Jesús, y rápido la mente natural. Y entonces, y el diezmo, Señor, y no, yo lo di de corazón, lo fui íntegro, Señor. ¿Qué pasó? Ajá. Voy a cotizar. Cuando de repente una persona me dice, mire hermano, esto es para su carro. Cuando me dice así, yo no le había dicho a nadie, esto es para su carro, me dijo. Eran los repuestos de mi carro, exactamente la cantidad exacta de mis repuestos. Gloria a Dios. Así que eso me tocó pagar mano de obra. Bendito sea el Señor. Y uno dice, Señor, si yo esos días hubiera seguido viendo con vista natural, me hubiera amargado, hubiera dejado de diezmar, hubiera hecho mil cosas, me hubiera alegado con Dios, pero he aprendido algo. Yo sé a quién le doy, yo sé para qué le doy. Y entonces hay un propósito de dar, no es solo por dar, así para el ministerio, para que el hermano pueda seguir predicando. No, yo no había entendido esto. El propósito de dar a Dios es que aprendamos a poner siempre en el primer lugar de tu vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponerlo de primero al Señor. Por eso me gusta la gente cuando dice voy a hacer tal cosa. Primero Dios, ponlo primero. Pon primero al Señor y me cuentas. Si no queremos que nuestros tiempos cambien, si no queremos, yo creo que Dios sí es mejor que el ban rural, porque el ban rural su cosa es el amigo que te ayuda a crecer. Si queremos ver crecer nuestra economía, yo le invito a que ponga a Dios, amados, a más, y me lo digo yo también, José, ponga a Dios primero. Ponlo a Dios primero. Yo, de verdad se los digo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No, es que Dios no puede ser burlado. Ponga a Dios primero. Yo la dejo ahí hoy. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ponga a Dios primero y me cuenta. Mi esposa tiene esta frase: Dios no se deja ganar. Si algo tiene el Señor es que Él no se deja ganar. No se deja ganar. ¿Qué? No se deja ganar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y quiero decirle esto también. Un día Jesús hizo un milagro tremendo.
10 leprosos, 10, dice la Biblia, 10 leprosos, que por cierto el diezmo es el 10%. Y escuchen esto. Dice que eran los 10 leprosos, venían con sus campanitas, porque les ponían una campanita, porque era una enfermedad incurable y se contagiaba muy, muy pronto en aquel entonces. Entonces los marginaban, los mandaban a vivir a las afueras de la ciudad, inmundos, y tenían que llevar una campanita cuando era su hora de hacer súper. Tocaban a esa hora las campanas, y entonces todo el mundo se escondía porque ahí venían los leprosos. Por eso dijo Pablo, si tengo en 1 Corintios 13, si tengo toda la profecía, si tengo toda la fe, si hago esto, si hablo la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que una campana que hace ruido, diciendo soy un leproso. Bueno, entonces, venían los 10 leprosos y ven en la calle que venían sonando sus campanas, ven a Jesús y le dicen, Señor, sánanos. Y les dice Jesús, fíjense la palabra profética, vayan al templo y preséntense ante el sacerdote y den la ofrenda de vidas. Oigan eso. Y dice la Biblia que iban de camino cuando se empezaron a dar cuenta que estaban sanos de la lepra. La lepra era como unas, en la piel se ponía blanca. De repente su piel estaba como la de un niño y se dieron cuenta que estaban sanos y de repente solo uno dijo, ¿yo por qué tengo que ir a ese señor allá? Si el que me sanó fue Jesús. Y se regresó para donde Jesús y dice que postrándose a sus pies dijo, Señor, gracias Señor, adoró al Señor. Y Jesús dice, oigan lo que Jesús dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Saben quién regresó? El entendido. ¿Saben quién regresó? El diezmo. De 10, uno es del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser agradecidos? Van a ver, gloria a Dios. Señor, gracias que no tengo la lepra de este mundo. Señor, gracias que yo sé que tú eres el que me sana, tú eres el que me cuida, tú eres el que me guarda. Gloria a Dios. Entonces, principio hoy. Muévase por fe. No viva más por vista. Mire, vivir por vista, Dios lo va a seguir amando, pero es como querer ganarme yo las cosas. Yo quiero que Dios me sorprenda. No me quiero sorprender a mí mismo. Quiero que Dios me sorprenda. ¿Qué tengo que hacer? Obediencia. Sé obediente. El diezmo, la ofrenda tiene un solo propósito. Que tú aprendas y que yo aprendamos a poner a Dios de primero. Ponerlo de primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Qué lindo testimonio de la hermana de las pupusas. Cómo ya pudo haber dicho, Señor, yo no tengo que pagar mis tomates, Señor, ahí te lo doy después. Sin embargo, prefería no poner el tomate, pero cumplirle al Señor y Dios no se quedó con nada. La sacó adelante, tiene una empresa de perfume de la hermana. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a orar entonces. La dejo ahí. Yo creo que este tema debería ser, gracias Señor, por los profetas a nuestra vida. Amén. Bendigo a Dios por esos profetas que Dios ha mandado a mi vida para bendecirme, para darme la oportunidad de poder moverme por principio. Señor, gracias, gracias Jesús, porque nada de lo que hacemos quedará sin recompensa. Este 1 de enero, Señor, te decía, Señor, ¿qué quieres que haga este año? Y tú me hablaste claramente, Señor, quiero que edites las prédicas de tu papá, de tu pastor. Y editando esas prédicas, 6 meses después, alguien en el ministerio está editando mis prédicas, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Porque tú ni siquiera, Señor, nos pones a decirle a las personas, sino tú das el querer como el hacer, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, porque nuestra vida tiene un propósito. No estamos aquí para acumular solo para nosotros. Estamos aquí, Señor, para establecer tu reino. Gracias, Padre, para ver tu fidelidad, que tú puedes dar, dice tu palabra, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir, pensar o imaginar, porque tú eres el Dios, dueño del oro y de la plata. Porque al darte, Señor, te estamos diciendo, Mamón, el dinero no es nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Jesús.
Oh, gracias, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, porque das las fuerzas a estos Elías. Nos das la fuerza, Señor, para hablar de esto, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por esa torta que esa mujer le dio al profeta Elías, porque multiplicó los bienes, los recursos de esta mujer para que no muriera, Señor. Sharaman Sokendere. Gracias, gracias, porque todo lo que hacemos para ti se multiplica, se multiplica. Gracias. ¿Y dónde está? Dígale, Señor, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Sí, Señor. Yo no quiero una fe hablada, quiero una fe vivida, una fe real, Señor Jesús. Que mi fe sea traducida en confianza y que esa confianza, Señor Jesús, pueda bendecir no solo mi vida, sino la de mis hijos, la de mi entorno, la de mi casa, Señor. Sharaman Sokendere. Gracias, Dios. Gracias. Y ahora piense en la mejor ofrenda que nunca nadie va a poder superar. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo sembró en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios. Gracias por amarnos tantos. Gracias. Yo bendigo hoy toda ofrenda, todo diezmo, Señor, de tus hijas. Y declaro en el nombre de Jesús que nuestra fe se va a traducir en obras, Padre, no en palabras. Y vamos a poder, Señor, vivir por fe y no por vista, sabiendo, Señor, que la fe mueve montañas. La fe trae lo sobrenatural a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Quiero decir esto por último para terminar, y no es meter miedos, es preparar tu vida para lo que vendrá. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque ciertamente, dice el Señor, son tiempos finales, son tiempos finales. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor, guárdanos. Señor, guárdanos, Padre. Guarda a tu iglesia, Padre, extendida. Guarda a tus hijos e hijas, esos que oran, Señor, esos que se consagran a ti, esos que oyen tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que estemos alertas, Padre, que tengamos hoy más que nunca ese cuidado de no ofenderte, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. He estado teniendo el mismo sueño muchas veces, muchas veces. El Señor viene, el Señor viene. El tiempo se acaba. Este tiempo presente se acaba. Es hora de estar listos. Es hora de estar a cuentas con el Señor. Como dice la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Las prudentes tenían sus lámparas, tenían aceite, habían guardado para el reino. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Y ahora ahí donde está, profetícele usted misma ahí, en el nombre de Jesús. Dígale, uy, yo siento tu unción, Señor, al decir eso. Siento ese fuego, Padre, tu espíritu. Háblele a esa situación. Háblele en el nombre de Jesús. Dígale, en el nombre de Jesús. Nunca más te miraré igual. Háblele al problema. Ay, sí, Señor Jesús. Qué es lo que te está quitando la paz? Háblale al problema. No me vas a quitar la paz. Voy a poner a Dios primero. Voy a dejar de hablar de ti. Voy a empezar a hablar del Señor. Gracias, gracias. Dios proveerá. Dios proveerá. Mm, gracias, gracias, gracias. Te daré
y tú me darás más. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Wow, wow, wow. Señor, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra, Señor. Te recibimos en el nombre de Jesús, que esta palabra no la tiraremos en saco roto, sino la guardaremos a lo más profundo de nuestro corazón. Y declaro, Señor, que nada ni nadie nos la va a quitar. Padre, permítenos poder ponerla por obra, Señor Jesús. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, hoy tocar, Señor Jesús, tu corazón. Ponerte de primero, Padre. Que no seas el último, que seas el primero, Señor, y el último, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos el lugar que te corresponde. Te entronizamos, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Recibe toda la gloria, Jesús. Toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, gracias por esta noche. Recibe toda la gloria, Padre. Gracias, que toda la gloria y la honra sean solo para ti. Quédate con cada uno de nosotros, bendice cada casa aquí representada. Gracias por sus vidas. Los bendecimos con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Si deseas ofrendar en este ministerio, puedes hacerlo a la cuenta monetaria Banco Industrial número 14900662990. Gracias por apoyarnos a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. No dejes de suscribirte a este canal para recibir todo el contenido que subimos en tiempo real. Hasta la próxima.